Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Carlos Toro. Muchísimas gracias. El resto de la presentación va a estar en inglés, pero bueno, aquí voy a hacer lo mejor posible, ¿no? Por darles toda esta información en español. Prácticamente están presenciando un momento único, es una presentación prácticamente nueva que se ha diseñado para ustedes como audiencia, así que de antemano me disculpo si me ven titubear en alguna de las partes de la presentación porque no estoy totalmente familiarizado con ella, ¿no? Pero bueno, un poquito sobre de dónde vengo. Estuve en el laboratorio por muchísimos años, durante mi pregrado, doctorado, postdoctorado, y hace 4 años pues que pertenezco a la división de publicaciones de la ACS y ahora pues veo las cosas un poquito diferente, ¿no? Ahora tengo la perspectiva de qué se busca cuál es el rol que nosotros dentro de las revistas jugamos en lo que es diseminar toda esta información después de su investigación. Y lo que voy a tratar de cubrir hoy no necesariamente aplica a cómo desarrollar un buen resumen para un artículo, pero también siempre presentamos resúmenes para atender un congreso, cuando estamos desarrollando quizás un póster para un evento, tenemos que desarrollar un resumen, ¿no? Si vamos a dar una charla en algún lado, también tenemos que preparar un resumen. Así que alguno de las cosas de las que voy a hablar se puede aplicar en cada uno de estos escenarios. Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es un resumen, ¿no? Y un resumen es un texto bien concreto, un párrafo en el cual tenemos la oportunidad única de alcanzar y atrapar la atención del lector, ¿no? Tenemos que admitir que estamos ahorita en un tiempo donde estamos compitiendo por la atención de un lector, ¿no? Los profesores, estudiantes, todo el mundo, toda la comunidad está bombardeada por información. Estamos hablando de que existen miles de revistas. Estamos hablando de que existen cuidado y no miles de congresos también. Así que su inbox de su correo electrónico está totalmente lleno todo el tiempo de información. Así que, ¿cómo decides qué leer? Es bien importante entonces que para lograr que el lector esté interesado en su trabajo, pues tanto el título como el resumen del trabajo atrapen al lector, ¿no? Entonces, el resumen usualmente, típicamente es la estructura más clásica, es el título del trabajo, una descripción de lo que estás presentando y muchas veces te dan la oportunidad de presentar un gráfico para describir el trabajo. Así que es la oportunidad única, hay que hacerlo muy bien. Muchos de ustedes quizás tengan la experiencia de que envían un resumen a un congreso y basado en ese resumen nada más, los organizadores deciden si te aceptan o no la presentación, ¿no? Así que es bien importante que hagamos esto muy bien desde el comienzo. Así que, ¿cuáles son los componentes que hacen que un resumen sea bueno? Pues en primer lugar, hay que ser tan concreto como sea posible del trabajo que estás describiendo, ¿no? Esta es tu oportunidad para que el lector, digamos, entienda de manera clara y sin ninguna duda de qué se trata el trabajo. Esta es tu oportunidad única para describir qué planteamiento del problema te hiciste desde el comienzo, cómo atacaste ese problema después de haber desarrollado tu metodología científica, tus experimentos, tus cálculos, si eres alguien que trabaja con teoría. Después de haber desarrollado todos esos pasos y haber aplicado el método científico, ¿qué fue lo que descubriste? Y basado en eso, ¿cuáles son las oportunidades que se presentan después de tu trabajo? ¿Cuáles son las nuevas puertas que se abren después de tu trabajo? Pero hay que hacer eso de manera con lenguaje concreto.
esta quizás no es la oportunidad para que nos pongamos muy poéticos, ¿no? Hay que usar lenguaje científico, concreto y claro. Esto toca quizás un poco también el segundo punto de que hay que escribirlo de manera clara y fácil de entender. Tenemos que darnos cuenta de que el resumen puede ser diferente dependiendo de qué audiencia tengas, ¿no? Asumamos que hoy estoy presentando yo en este congreso donde todos ustedes son expertos en física cuántica relativista. Pues mi resumen tiene que ser escrito de manera tal de que el lenguaje ustedes lo entiendan, de que cada uno de los términos que se presentan en el resumen sean entendidos claramente por la comunidad. Ahora, sería una historia totalmente diferente si le abrimos las puertas de este auditorio al público en general, ¿no? Obviamente no puedo esperar que el público en general entienda todos los detalles de la física cuántica relativista. Entonces, tengo que asegurarme de que el resumen esté diseñado dependiendo de a qué audiencia se lo estoy presentando. Estamos hablando de profesionales. ¿Es la audiencia gente mayormente estudiantes de pregrado? ¿O todos son expertos y van a entender lo que yo estoy diciendo? Yo creo que entienden un poco lo que quiero decir. Y hay que evitar estas palabras que suenan muy bonitas, ¿no? Pero que realmente no tienen mucho sentido y que nos pueden meter en grandes problemas si no tenemos cómo soportar lo que estamos diciendo. Hay que evitar en la medida de lo posible usar palabras como excepcional. Mi trabajo es único. Por primera vez se ha hecho esto. Más tarde que temprano, alguien se va a dar cuenta de que este trabajo, alguien quizás hizo algo similar hace 15 años, hace 20 años, hace 50 años. Hay que evitar ese tipo de palabras que suenan muy bonitas, le dan mucha fuerza al trabajo, pero realmente no añaden nada. Es importante también que entendamos que el lenguaje que usemos para el resumen va a ir en nuestro beneficio. ¿Por qué? Estamos en una era en la cual creo que es fácil admitir que le debemos nuestra vida a Google, ¿no? Creo que nadie puede escapar. Creo que Google sabe qué comimos ayer, qué cenamos ayer y qué vamos a desayunar mañana. Así que el lenguaje que usemos en nuestro resumen va a estar ahí afuera en la internet. Así que es importante que el lenguaje que usen refleje realmente qué es lo que ustedes quieren que la comunidad describa. Entonces, usen en su resumen palabras claves que ustedes sepan que la comunidad eventualmente va a abrir la ventana de Google y va a poner esos términos que ustedes saben que los va a conducir al contenido al cual ustedes quieren conducirlos, ¿no? Ahorita prácticamente todos la gente que está involucrada en esta parte técnica de desarrollo de Internet usa herramientas de manera tal de que el sistema es lo suficientemente inteligente como para buscar por sí mismo el contenido en el cual estás interesado. Supongo que les pasa todos los días, ¿no? A mí me asusta un montón. El otro día estaba hablando con mi esposa de que me gustaría comprarme un nuevo reloj. Solo lo estaba hablando con ella. Hice algo en la internet y empecé a ver anuncios de relojes. Es increíble. En ese mundo estamos, así que hay que pensar un poco que cómo usar ese tipo de desarrollos a nuestro beneficio. Entonces vamos a hacer un ejercicio un poco rápido. ¿Quiénes tienen lo que les dimos de entrada de la maletica con el programa de esta tarde, del ACS on Campus? Bueno, no todos lo tienen, ¿no? Ahí hay una página impresa con 2 ejemplos
de resúmenes, ¿no? Ejemplo A y ejemplo B. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Imagínense que la idea del ejercicio es, les vamos a dar 5 minutos, quizás un poco más, no más de eso, es considerar lo que ustedes consideran, cuál es el resumen más efectivo. De esas dos resúmenes que van a leer, ¿qué realmente atrapó tu atención? ¿No? Y el escenario es el siguiente: vas a un congreso, digamos, el congreso de la ACS este próximo marzo en Orlando, y decides, wow, tengo estos dos resúmenes, ¿a cuál de las dos charlas voy a ir? ¿No? Los resúmenes están un poco diseñados para decir, bueno, dado los elementos que hemos discutido hasta ahora, me interesaría más atender esta o aquella, ¿no? Entonces, ese es un poco el ejercicio, leer esos dos resúmenes y decidir un poco cuál es el abstract o cuál es el resumen que consideran un poco que los atrapa más. Entiendo que parte de la audiencia no tiene mucha luz, así que los voy a proyectar aquí, no creo que vayan a tener mucho tiempo de leerlo. Aquí está uno, este sería el resumen A. Aquí está el resumen B. Yo sé que no tendrían, es difícil, ¿no? Tendría que ir para adelante y para atrás para que los dos, así que se van a marear un poco. Les voy a dar quizás algo así como 4 o 5 minutos para aquellos que tienen el documento enfrente a ustedes. Léanlo un poco y después seguimos con la presentación. Tienen 5 minutos. 5 minutes, right? Is that it? Okay, 4 or 5 minutes? Okay. Mientras hacen el ejercicio, tenemos algunos de estos. Se me está olvidando el español ya. Tenemos algunas de estas adicionales, así que las vamos a pasar, ¿no? Para aquellos que no las tengan, pues, pass them around. No se vayan a confundir, ¿no? En estas que tenemos aquí adicionales no está el resumen. Lo voy a pasar a la siguiente, ¿no? ¿Ya les dio el tiempo un poco de leer? Ok. Perdí totalmente noción del tiempo. ¿Son esos 5 minutos, más o menos? ¿Sí? Ok.
¿Alguien interesado en compartir rápidamente qué piensan entre opción A y opción B? Dime. Ok. Ok. Bastante técnica. Ok. Ujú. Claro. Rápidamente para lo que no escucharon, ¿no? Su observación es que la parte, el resumen A, era bastante corto, bastante vago, no daba mucha información, y este resumen B está súper técnico, incluye demasiada información, quizás es mucho para alguien que no es experto para digerir la información que está ahí, ¿no? ¿Es más o menos ese la percepción de todos? ¿No? ¿Alguien está en desacuerdo ahí en el medio? Dime. Ah, ya. Cuando yo leo artículos, cuando me he dedicado a buscarlos para citarlos o para respaldar algún tipo de trabajo que he tenido que hacer, ver un dato de ese tipo en un resumen es de mucha ayuda porque me ayuda a direccionar qué es lo que voy a encontrar en ese artículo, por ejemplo, ¿no? También me llaman mucho la atención porque me da curiosidad ver la metodología que utilizaron para obtener ese tipo de datos, Ujú. cómo se comprueba, y ya me está dando una información muy detallada de una molécula en específico. Correcto. Yo desde que vi la hoja, no sabía para qué era la actividad, pero desde que vi la molécula me llamó la atención Ok. enseguida. Entonces yo creo que también es algo muy llamativo. En el otro resumen no hay una estructura. Exacto. Entonces podemos correlacionar los datos del resumen con la estructura de la molécula y podemos tener una visión muy amplia. Ujú. No sé, yo creo que como químicos nos llama mucho la atención ver este tipo de, pues, de resúmenes con imágenes. Claro. Y también nos ayuda a, como primer vistazo, tener una idea clara de qué es lo que vamos a encontrar. Ok. Ok. ¿Alguien más? Sí, sí coincido con el punto de vista de la compañera. Muchas veces pensamos que por estar en una cierta universidad tenemos el acceso directo al paper, muchos casos no, y en alguna búsqueda general, a lo que más podemos aspirar a tener acceso es a eso, un resumen. Ajá. Y es, por ejemplo, un resumen en el cual quizás al intentar yo obtener el paper resulte que pues no existe en mi institución el acceso, pero ese resumen ya me está dando un poco más de información comparativa con lo que quizás es un dato que yo estaba buscando. Entonces para mí resulta más valioso ver un resumen así con esta estructura que en el anterior, que verdaderamente se ve que lo hicieron a la carrera, ¿no? ¿Ah? Había un comentario allá atrás.
Muchas gracias a todos. Sí, yo creo que el primer resumen, para mí que no soy químico, pues me pareció un poquito más sencillo y sí reflejaba posiblemente de lo que se trataba el artículo. Entonces yo creo que tiene mucha razón usted en decir que se piense a qué público va a ir dirigido tanto el artículo como el resumen. Porque en este aspecto, oyendo a los compañeros de la audiencia, pues son químicos, les pareció mucho mejor el artículo que estaba con la fórmula y todo. Sin embargo, para mí, que no soy químico, decía, no, pues es el mejor, es el A, claro, porque quizás el artículo no iba dirigido para mí. Exactamente. Es precisamente la idea que teníamos con el ejercicio, ¿no? Es que el A o el B no hay ni malo ni bueno. Los resúmenes se diseñaron para dos audiencias totalmente diferentes. La compañera, la colega ya al final de la audiencia le encantó el A porque entendió, porque no es una experta, logró entender en pocas palabras de qué se trataba el trabajo. Nosotros que somos los químicos nos encantó ver la concentración que usaron, las herramientas experimentales que usaron, ¿no? Entonces era un poco ilustrar ese punto, ¿no? Que no hay, en este caso no había ni resumen ni malo ni bueno, ambos estaban diseñados para audiencias totalmente diferentes. Entonces, una vez que hemos establecido esto, ¿no? ¿Cómo escribimos un resumen que realmente atraiga a la audiencia que queremos, ¿no? Tenemos que entender, y quizás me voy a repetir muchísimas veces yo mismo al explicar todo esto, pero tenemos que entender el propósito del resumen que estamos escribiendo. Es cómo va a ser este resumen usado, y ya hemos descrito algunos de esos escenarios, ¿no? Va a ser para una audiencia general, va a ser para una conferencia, o realmente voy a describir resultados que la comunidad científica necesita entender. Ese es el paso importante. ¿Qué tipo de resumen voy a escribir? Lo segundo es, ¿cómo lo va a descubrir la gente? Muchos de estos resúmenes, en muchas conferencias, los resúmenes sencillamente terminan solo impresos en un documento. En una era digital, ya casi nadie le gusta cargar un libro de resúmenes, ¿no? Son pesados, gastamos mucho papel. Muchos de esos resúmenes terminan ahora en el internet y pues nada, ¿cómo lo va a descubrir la gente? Si termina en un papel, pues difícilmente la gente se lo lleva a su casa y difícilmente el trabajo va a poder ser descubierto por otros. Esto ya lo hemos discutido, quién es la audiencia, es importante definir eso desde el comienzo. Y también, pues, ¿no? Hemos dicho un poco qué es lo más relevante del trabajo que estás presentando y nada, al final del día es qué imagen profesional quieres proyectar, ¿no? Y esto depende bastante en qué etapa de nuestra carrera nos encontremos, ¿no? Quizás los profesores están en una etapa ya de su carrera donde pues han logrado ya ciertos logros, así que varía bastante, ¿no? Lo importante es siempre que si escribes mal y si las figuras están mal hechas, naturalmente el que está leyendo tu trabajo asocia eso con que la ciencia está mal hecha. Y eso no es un lujo que nos podemos dar en ninguno de nuestros casos, ya sea en las ciencias sociales o en las ciencias físicas, ¿no? Tenemos siempre que estar seguros de que el método científico se ha seguido de la manera correcta, ¿no? Muchas veces nos apuramos, digamos, el Congreso pide que envíes el resumen hoy a la medianoche y te pusiste a hacer eso a las 11 de la noche, ya cansado, digamos, metes las cosas ahí sin darte cuenta. La calidad
de lo que escribas se va a reflejar, ¿no?, en la percepción que la comunidad tenga de ese trabajo. Sobre el punto de cómo va a ser tu resumen usado, ¿no?, es importante que consideremos todos estos elementos, ¿no? Y pongo tres escenarios que son bien comunes, ¿no?, en lo que nosotros hacemos. Vamos a ir a una conferencia y vamos a presentar un póster con nuestros resultados. Lo otro es un escenario como este, hacer una presentación enfrente de una audiencia. Y lo otro es cuando ya quieres que tu investigación quede para la posteridad en una publicación. Son tres escenarios totalmente diferentes, ¿no? Entonces, analicemos un poco cada aspecto de esto, ¿no? La longevidad de cada una de estas presentaciones. Bueno, tanto el póster como la presentación son cortas, ¿no? Tú presentaste tu póster, lo pusiste, usualmente la mayoría de los pósteres en las conferencias son 1 o 2 noches y ya está, hasta ahí llegó todo. La presentación ahorita, lo que yo termine, se acabó, ustedes no se van a recordar de quién soy yo y ya, fin de la discusión, ¿no? Una publicación es para toda la vida, así que, pues, el resumen tiene que reflejar eso. En cada uno de estos escenarios, ¿qué tanto interaccionas con tus peers, con tus colegas, ¿no? Bueno, en un póster y en una presentación, pues hay bastante interacción, ¿no? Y lo estamos viviendo ahora. Ustedes hacen comentarios, respuestas, para atrás y para adelante. En un póster la gente se te acerca, los profesores se acercan, te preguntan. Es una interacción bien personal. En la publicación, de alguna manera, la interacción es mínima, ¿no? Tú publicas y eventualmente, pues la gente empieza a citar tu trabajo, vas a una conferencia y un colega te dice, wow, mira, qué buena, me encantó el paper que publicaste el mes pasado. Quizás alguien te envía un correo, mira, acabo de leer tu paper, me encantó, envíame tal o cual información. Pero realmente la interacción personal es de alguna manera mínima. El proceso de peer review, que tuvimos una gran charla antes que anterior a la mía, es en estos dos primeros escenarios es mínimo. Usualmente si envías un resumen a una conferencia, hay un grupo de personas que escoge si el resumen se acepta o no, pero no es muy exhaustivo, ¿no? Para una publicación es realmente exhaustivo, ¿no? Y lo discutimos bastante en la charla anterior, así que no voy a ahondar más en esto. Y el tipo de trabajo que describes. Usualmente en un póster y en una presentación solo presentas una parte del trabajo. En una publicación pues tratas de cubrir todos los ángulos. Disculpen. Es importante también darnos cuenta de que no tenemos rienda libre cuando escribimos muchos de estos resúmenes. Usualmente hay una serie de pasos a seguir. Hay que leerlos. Si vas a escoger una revista en particular, usualmente, por ejemplo, esta revista de la ACS te dice que el resumen no puede tener más de 300 palabras. Ese tipo de requerimientos los tenemos que seguir. Problemas técnicos.
les advierto que quizás nos tengamos que mudar a otra sala. So, voy a tratar de apurarme lo más que pueda. For you guys, we may have to switch rooms. There is another room that is overcrowded, and they may want us to move our session over there and bring that session over here. So, sigamos las reglas que nos piden cuando estamos escribiendo estos resúmenes, ¿no? Entonces ya tenemos un poco cuál es la estructura del resumen. Un título, el cuerpo de este párrafo, qué es lo que queremos decir en este resumen, y si nos dan la oportunidad, pues podemos incluir un elemento artístico que atraiga al lector. Ayer hablamos un poco de esto para los que estuvieron presentes. El título del trabajo es súper importante. La gente, como les dije, no tiene tiempo para leer el artículo completo. Con el título, el resumen, la idea es atrapar al lector. Así que lo importante son algunos criterios que tenemos que considerar. ¿Quién va a leer el trabajo? ¿Quién va a leer este título? ¿Son expertos o no expertos? ¿Cómo la gente va a encontrar este título? ¿Qué realmente estás presentando? ¿Quién es la audiencia? Un poco de estos temas ya los hemos discutido. Entonces, ¿qué hace un buen título? Ayer lo dijimos, entre más corto, mejor. Entre más corto, mejor. Usualmente una regla, no una regla, pero una recomendación es que el título no tenga más de 20 palabras, ya más de eso ya es bien poético, bien excesivo, ¿no? Tratemos de encontrar las palabras que describan el trabajo de la manera más concreta posible. Esto es súper importante. Yo entiendo perfectamente, original de Venezuela, entiendo el desafío de escribir correctamente y con la gramática correcta, pero es importante, porque a lo que un editor, a lo que alguien lee un título que es gramáticamente incorrecto, eso ya te dice un poco qué tanto cuidado pusieron en el trabajo. Obviamente hay que escoger una imagen que vaya mano a mano con lo que estás describiendo. Ya hablé un poco de esto, evitar esas palabras que suenan muy bonitas, excelente, por primera vez, es algo nuevo, eso no va. El trabajo en sí solo va a demostrar el alcance del trabajo. Y evitar acrónimos tanto como sea posible. Ayer hablamos un poco de eso, ¿no? Okay. Nos quedamos. We're staying here. Yeah? All right, awesome. Tenemos que evitar acrónimos, ¿no? Ayer hablamos un poco de eso. ADN. Creo que todo el mundo, la mayoría, entiende lo que es ADN. Hay acrónimos que son bien aceptados en nuestra comunidad. Para los químicos en la audiencia, yo creo que si alguien dice RMN, todo el mundo entendería que estamos hablando de resonancia magnética nuclear. Si hablas de IR, creo que todo el mundo entiende que estamos hablando de infrarrojo. Digamos, me imagino que en las ciencias sociales hay también cosas que son bien establecidas, pero evitemos, ¿no? Esos acrónimos que nadie sabe de lo que estás hablando, que son únicos de tu laboratorio, hay que evitar usar esos en el título. Es importante también reconocer que hay al menos 3 tipos de títulos, ¿no? Los títulos en el cual interrogas, ¿no? En este caso es el título termina con un signo de interrogación. Estamos hablando en un título descriptivo en el cual dices qué fue lo que hiciste sin dar ninguna respuesta. Y el otro tipo de título es el título declarativo, en el cual dices cuál fue el resultado cuál es el resultado principal de lo que estás describiendo. En gramática, estos 3 títulos son perfectamente correctos.
Nuestra recomendación, y en muchos casos es bien personal, varía por editores, varía de grupo en grupo, es evitar el primer tipo. No usar títulos que terminen con una pregunta, porque es que abres una enorme posibilidad de que la gente o se ponga bien sarcástica y trate de responder por ti lo que quieres hacer. Un título con un signo de interrogación asume que el trabajo responde lo que estás diciendo, ¿no? Pero en principio, en lenguaje científico tratamos de evitar de que el título sea una pregunta. Dos ejemplos bien concretos, los usamos ayer. Un título súper largo empieza con síntesis, electroquímica, espectroscopía. Todas esas son técnicas que los autores usaron para estudiar este tipo de compuesto, ¿no? Y la aplicación principal es atacar el ADN y posiblemente extrapolaron un poco y decir curar cáncer, ¿no? El título de abajo, mucho más resumido, mucho más concreto. Si la persona, estoy seguro de que esto atrae al lector y ya después el lector va a entender que esta persona sintetizó, estudió, caracterizó todas estas moléculas, ¿no? Es dos títulos sobre el mismo estudio y creo que el efecto en ustedes es totalmente diferente. Este es un artículo que yo quiero leer. Con el otro bostezo y me voy a dormir, ¿no? Otra cosa que es importante, ¿no? Otro de los elementos del resumen es el cuerpo del resumen. Ahí vamos realmente a expresar el trabajo que se hizo. Hay que obviamente establecer desde el comienzo cuál es el problema y el propósito del trabajo, qué metodologías se usaron, las conclusiones principales y de nuevo, ¿no? Las posibles implicaciones del trabajo. Un error típico que cometemos todos, yo lo hice muchísimas veces en mi carrera, fue agarrar la conclusión del trabajo, meterla como un resumen. No es la idea, ¿no? Para nada. Nunca sé para dónde es que tengo que apuntar el cosito este. Entonces, aquí hay un ejemplo de un artículo, ¿no? En el cual, pues, vemos cada uno de esos elementos que mencioné anteriormente, ¿no? La primera parte del artículo, el resumen se ve súper largo, ¿no? Pero lo tuvimos que expandir bastante para que ustedes lo pudieran leer. Pero realmente es un resumen bien concreto. La primera parte explica un poco, pone en contexto por qué los autores decidieron atacar este problema, ¿no? Habla un poco del propósito de usar celdas solares y el beneficio de usar celdas solares y dice que pues, el propósito de este trabajo es atacar alguna de las limitaciones que existen en la literatura, ¿no? Luego habla un poco, dice, bueno, aquí vamos a usar una síntesis de 2 pasos y usamos un poco esto y aquí usamos unas películas y hicimos estos cálculos y un poco de espectroscopía, ¿no? Le dice a la persona, ya tenemos 2 elementos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y ¿cuál es la metodología que usé para atacar el problema que acabo de describir? El siguiente paso es, fíjense, súper concreto. En una oración, estos autores dijeron, este es el resultado de mi experimento, ¿no? Esto fue lo que yo logré. Y luego, en la última parte, hacen un breve resumen del resultado y dicen un poco, bueno, esto podría tener aplicaciones potenciales en el desarrollo de celdas solares que son estables y todo esto, ¿no?
Este resumen realmente contiene los 4 elementos principales que necesitamos tener en un resumen, ¿no? Si se dan cuenta, este resumen no citó trabajos anteriores, no es poético, no, sencillo. Problema, ¿cómo lo hice? Esto fue lo que obtuve y las potenciales aplicaciones, no necesariamente aplicaciones, ¿no? Pero cómo este trabajo abre nuevas avenidas, abre nuevas puertas para futura investigación. Cosas típicas que debemos evitar en un resumen, ¿no? De nuevo, no ser muy poético, no ir mucho más allá de lo que de decir más de lo que tenemos que decir. Al contrario, ¿no? También ser muy corto. Con esto del ejemplo de los títulos que terminan en signo, como una pregunta, ¿no? Creo que leí el artículo, así que puedo asegurar que creo que es verdad. El resumen más corto que existe, que se ha reportado, es no. Porque el título del artículo fue una pregunta. ¿No? Terminar, está haciendo tal y cual cosa. El resumen, no. ¿No? Creo que es el récord del resumen más corto que existe. De nuevo, si en muchas veces, en muchas revistas o incluso conferencias te dan la oportunidad de, además del resumen, incluir algunas palabras claves. Sean también bien, tomen ventaja de esto porque de nuevo les va a permitir usar términos que quizás los va a ayudar a que el trabajo se descubra, ¿no? Y ser un poco inconsistente, quizás como estoy haciendo yo hoy, ¿no? Estoy para atrás y para adelante yo. El otro elemento que es bien importante de incluir en un resumen, si nos dan la oportunidad, es de incluir una figura, un gráfico. Tenemos que tratar rápidamente de conectar el título con esa figura. La persona lee el título, mira la figura y dice, lo tengo que leer, me atrapa. Así que es una oportunidad única para darnos cuenta rápidamente de qué se trata el trabajo y realmente pone toda la atención en lo que realmente importa, que es tu trabajo. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos que, esto lo discutimos también un poco ayer, de un buen gráfico para un resumen? Tiene que ser simple, no usar muchos textos, tratar de usar colores en lo posible. Usualmente, obviamente, se ve mucho mejor si lo usamos de manera horizontal, no usar estructuras muy complejas, ser creativo, pero no se pongan muy yo sé que todos tenemos un artista frustrado dentro de nosotros, ¿no? 5 minutos, ok. ¿Y ahora qué hice yo? ¿Cómo voy de vuelta? Ups, ok. Ok. Otros problemas que debemos evitar cuando estamos seleccionando nuestras imágenes, no se puede usar, no es recomendable usar una figura de tu trabajo y sencillamente copiarla y pegarla dentro del resumen. No es lo ideal. Esta es la oportunidad única que tienen, de nuevo, para atrapar al lector. Así que saquen ese artista que tienen ahí escondido adentro, ¿no? Una gráfica de eje X versus Y es muy aburrida para un resumen, ¿no? Así que traten de ser creativos. Hay que evitar, en la medida de lo posible, es una tentación muy grande, ¿no? Hay figuras muy bonitas en la internet. Hay que evitar sencillamente agarrar esa que te gustó porque alguien tiene el derecho de autor de esa imagen, se los puedo asegurar. Así que es la oportunidad de que ustedes creen su propio arte. No incluir mucho en la figura y también usar colores excesivos.
Creo que esto realmente es relativamente un buen ejemplo de una imagen que se puede usar en una figura. Habla un poco de los cambios, cómo los cambios de superficie afectan el comportamiento, el performance de este material. Súper sencillo, los autores dijeron, este es el material en su manera original, este es cuando la batería está la mitad cargada y esta es cuando le hemos metido carga a la batería, no podemos más, ¿no? Y conectan cada uno de esas partes superficiales con una observación espectroscópica. Súper sencillo. Lees el título, ves la imagen y te das de una vez cuenta de qué se trata el trabajo. Así que un poco en resumen, hay que recordar, en resumen de los resúmenes, hay que recordar un poco que hay que tomarse su tiempo, pero hay que comenzar lo más temprano que se pueda. Hay que saber a qué audiencia le estás hablando, revisar las guías que te imponen, es importante. No quieres perder tu tiempo haciendo un resumen de 500 palabras cuando te estaban pidiendo un resumen de 200. Siempre es importante quizás presentarle el resumen a un colega y decir, mira, ¿qué te parece? ¿Entiendes? ¿Es esto suficiente? ¿No es suficiente? Y pues balancear la información, ¿no? Hablamos un poco de los elementos. El título es importante, el cuerpo del resumen es importante, y si te dan la oportunidad de incluir un elemento gráfico, un elemento artístico, pues hay que tomar ventaja de eso. Y con eso creo que termino. Gracias. Momento de preguntas, y aquí tenemos una. No sé si nos puedes platicar un poco acerca de esta nueva tendencia de los abstracts estructurados. Abstracts estructurados. Nada, edúcame tú a mí ahora. Prácticamente itemizan o parten el abstract en objetivos. Oh, ok, los he visto. Muy separado todo, lejos de ser en un párrafo. Solo. Exacto. Y es una tendencia que inclusive aquí en CONACYT ahorita en las revistas nos están les están pidiendo. Sugiriendo sobre esa. Y cuando ahorita no veo. No lo toqué, no lo toqué, claro. Mi impresión muy personal, ¿no? Es que rápidamente identificas, ¿no?, cada elemento del cuerpo del resumen, ¿no? Toma un poco de experiencia, después de años de experiencia, con el resumen que presenté, ¿no? Que presenté cada uno de los elementos. Después de años de experiencia de leer tanta literatura, quizás es para ti fácil empezar a reconocer eso. Veo la ventaja de separarlos, porque quizás alguien que está comenzando salta rápidamente a cuál es el elemento que más le interesa. Yo no lo vería ni como algo malo ni como algo bueno. Me parece que es quizás una buena práctica. No tengo una opinión a favor o en contra. Siento que sencillamente es una manera más rápida de identificar los elementos que te interesan. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos, felicidades por tu presentación. La pregunta que te quiero hacer tiene que ver con este equilibrio visual-texto del abstract. ¿Qué recomiendas? Es que, como bien dices, bueno, una imagen puede decir mucho. Y mucho texto puede decir casi nada, ¿no? Entonces, sí. Bueno, ¿cuál sería el equilibrio, sobre todo para poder publicar, ¿no? Que eso es lo interesante. Fíjate que lo importante es, a mi parecer, de nuevo, el balance es, estás compitiendo por atención, ¿no? Usualmente tienes una página de internet llena de resúmenes y yo creo que invertir tiempo al comienzo, mientras estás escribiendo el artículo, vale la pena. Invertir tanto tiempo como sea posible. Algunos de los profesores ayer explicaban que escoger el título les toma
una iteración de quizás unos 15 o 20 veces. Cambian el título unas 15 o 20 veces hasta que están conformes y se dan cuenta de que ese es el título correcto. Yo no soy un artista para nada, pero tomar ventaja de los miembros de tu grupo y darte cuenta de que quizás, como le dijiste, ¿no? Una imagen puede decir 1000 palabras. Así que yo creo que toma muchísimos años de experiencia lograr ese balance correcto. No te estoy respondiendo realmente tu pregunta, solo estoy un poco expresando mi visión de que gastar o invertir suficientemente tiempo al comienzo, pues va a dar sus resultados. La gente va a leer mucho mejor lo que escribes si existe ese balance entre título y la parte visual. Yo creo que atrapa muchísimo, ¿no? Ayer presentamos varios ejemplos. Había un artículo que describía un poco la química de componentes en vino. Y hubo un poco una discusión había una botella de vino en la imagen. ¿Estamos induciendo a que la gente tome alcohol? No es la idea, ¿no? Una botella de vino te lleva a pensar de que, me interesa, de qué van a hablar. Era un artículo que estaba hablando de los componentes que existían en el vino, ¿no? Hay que tener cuidado también en qué tan creativo queremos ser, ¿no? Si tienen tiempo, hay una página de internet donde de hecho no es necesariamente se burlan, pero hacen un poco de humor sobre alguna de estas imágenes que realmente, o sea, se pusieron muy creativos ya. Así que tampoco quieres terminar como un ejemplo en esa página web. Pero yo creo que invertir suficientemente tiempo al comienzo vale la pena. Bueno, yo tengo dos preguntas. Ahora que mencionaba esto de la creatividad, generalmente cuando uno habla con los estudiantes sobre cuestiones de los títulos, les hace hincapié en que hay dos tipos de títulos, ¿no? Los descriptivos y los creativos. Entonces, en ese sentido, cuando ustedes leen títulos creativos, digamos que estén bien aterrizados, ¿no? ¿En qué porcentaje son más atractivos que los títulos descriptivos? Y en segundo lugar, sobre esta cuestión de la gramática, digamos, usted mencionaba que es importante escribir bien, pero muchas veces en el caso de los estudiantes, por ejemplo, o en el caso de uno mismo, ¿no? Cuando uno escribe, a veces piensa, ¿no?, que es más importante el contenido que la manera de presentarlo. Entonces, a mí me pasa mucho, yo soy maestra de lengua, soy lingüista, entonces me sucede mucho que cuando yo empiezo a leer un texto que tiene cantidad de errores, te bloqueas. yo ya digo, ay no, ya esto no lo puedo seguir leyendo, o sea, es una fatalidad total. Entonces, muchas veces es difícil que los estudiantes entiendan qué tan importante es su expresión, porque de alguna manera explica, ¿no?, la claridad que ellos tienen para presentar algo y la complejidad con que ellos abordan, ¿no?, esta situación. Y es muy difícil que entiendan que si de entrada uno no puede leer ese texto, aunque estén diciendo cosas, bueno, que ellos piensan, ¿no?, que son creativas, que son importantes, que son hasta cierto punto trascendentales, bueno, eso a veces solo ellos lo entienden, ¿no?, porque no se puede leer el texto. Y cuando se puede leer más o menos, que en algunos casos es cuando tienen menos signos porque no los están ocupando bien o uno es el que le está poniendo los signos, ¿no? En ese sentido, digamos, ¿qué grado de rechazo tienen los artículos que no están, o los resúmenes los resúmenes en este caso, que no están lo suficientemente bien escritos, ¿no? ¿Qué es medular en esas situaciones? Creo que voy a tratar el segundo punto, creo que es un poco más fácil, ¿no? La dinámica, por ejemplo, dentro de una revista es bien interesante, ¿no? Muchos de los editores ven cientos y miles de artículos en un año. Así que el tiempo que pueden dedicar a cada manuscrito es, en la medida de lo posible, lo más que se pueda, pero no, realmente necesitas pasar ese primer filtro, ¿no? Esa experiencia que tú tienes de una mala escritura, de bloquearte, es que no puedes, el trabajo puede estar muy bien hecho. Lo que te están describiendo, sea un experimento científico, sea un pensamiento poético, sea lo que sea, si está mal escrito te bloqueas como lector. Y como autor no quieres que el lector llegue a ese punto, ¿no? Si tu trabajo se va a enviar a arbitraje
para que la gente, tus colegas, evalúen la calidad del trabajo, tú quieres que se enfoquen en la ciencia, en el contenido. Si esa persona no puede digerir lo que estás diciendo por contexto lingüístico, pues hay un problema muy grande, ¿no? Entonces, de nuevo, como le respondí al colega al comienzo, yo creo que es importante tomarse el tiempo al comienzo para evitar ese tipo de problemas. Para ustedes que quizás tienen estudiantes bajo su responsabilidad, pues toma tiempo, ¿no? Es un proceso de entrenamiento, hacerles entender que invertir tiempo al comienzo en la claridad de la escritura y que esté gramáticamente correcto, pues te salva mucho tiempo al final. Porque qué triste que el editor diga, mira, yo siento que hay algo aquí importante, pero no lo puedo entender. Así como te digo eso, también te digo que entendemos el desafío que es escribir en un idioma que no es el tuyo. Yo estudié toda mi química de pregrado en español y a lo que fui a estudiar a los Estados Unidos me costó un montón, ¿no? Y todavía me cuesta un poco. Los editores entienden el desafío que tiene esta comunidad para escribir en inglés. Vamos a ponernos un poquito en los zapatos de, por decir un país, en los autores de la China. Vamos a tratar de escribir los papers en mandarín, a ver cómo nos va, ¿no? Es terrible, ¿no? Es una situación bastante injusta. La comunidad se habla entre ella en inglés, es el lenguaje que la comunidad decidió usar para comunicarse y pues tenemos que tratar de jugar con esas reglas. Entiendo perfectamente tu sentimiento de frustración de no poder dar el siguiente paso por no entender, así que siento que es importante invertir tiempo al comienzo para evitarte retrasos después. Me hablabas de títulos descriptivos y creativos. Pues mira, ayer hablábamos un poco de eso, ¿no? Usar esos títulos que atraen y que usan, ¿me entiendes? Va a llamar la atención del lector. Usualmente los títulos descriptivos, dices, hice A, B y C. Eso realmente se puede incorporar en la parte, si es un evento científico, un artículo científico, en la parte experimental. En la medida de lo posible, cada una o dos palabras que le quites al título realmente es una gran ventaja, siempre y cuando mantengas la esencia del trabajo. ¿Sí? ¿No? Ok. Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias por la información que nos proporcionas. Yo soy doctora en Ciencias de lo Fiscal. Tengo algo de experiencia en impartir materias de metodología de la investigación. Para mí es algo novedoso lo que hablas acerca de incluir imágenes en un resumen que en mi área, que es económico-administrativa, Sí, pues claro, no se usa, claro. no sé en tu área, ¿verdad? Pero muchísimo se para usa en mi mí área. es algo novedoso y yo creía que no se debería de hacer. Pero también algo que no se mencionó y que para mí es importante, creo que en un resumen deben de ir 4 cosas importantes. Lo que es el objetivo del trabajo de investigación, el método que utilizaste, ¿verdad? Y los resultados que se obtuvieron en forma de resumen en esos 150 palabras o lo que te diga la revista. Pero pues aquí no lo mencionaste, no sé. Creo que sí. ¿Sí? Sí. Ok, ¿Sí? sí. Ah, ok. Por favor, Bueno. sí lo hice, ¿verdad? Todo, gracias. Muy bien, pues desafortunadamente el tiempo es finito y pues se ha terminado el momento de la presentación del doctor Carlos Toro, que por supuesto ha sido excelente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por poner en un momento dado pues los puntos sobre las IES, en esta pues en este tema tan importante como es realizar un buen resumen que se puede
pues extrapolar realmente a la claridad y lo conciso que se tiene que realizar pues un trabajo, digamos el artículo completo.